Muchas gracias, Marcelo. Buenas tardes a todos. Ya veo algunas personas que ya están saludando a través del chat. Eh, Primero me presento para que nos conozcamos y a partir de eso, ¿cierto? La idea es un poquito conocer lo que ustedes hacen y trabajar enfocado en el interés de este curso. Ya como les señalaba Marcelo, mi nombre es Claudio Contreras. Yo soy abogado, he trabajado en servicio público hace más de 10 años. Tengo un diplomado en Derecho Administrativo, un diplomado en Derecho Penal Especial, un diplomado en Derechos Humanos y Políticas Públicas y un magíster en Alta Dirección Pública. La presentación es precisamente para que ustedes sepan y tengan la confianza suficiente para preguntarme cualquier, cualquier duda que ustedes vayan teniendo a través del curso, porque muchas veces vamos a encontrarnos que el derecho administrativo nos va a decir una cosa y la práctica, en la realidad, los que somos funcionarios públicos nos damos cuenta que en realidad las cosas no son tan así como dice la ley. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta, que aparte de la experiencia académica, tengo la experiencia profesional de haber trabajado y continúo trabajando, ¿cierto?, en servicios públicos, así que entremos de lleno a lo que nos interesa. Tengo entendido que son todos funcionarios del hospital de Calama. ¿Es así? Si alguien me puede confirmar, por favor. Sí, ya. Muy bien. En las áreas que ustedes se desempeñan, básicamente, sin necesidad de que cada uno se vaya presentando para no demorar el inicio de la clase, en las áreas en las que ustedes se desempeñan, ¿de qué áreas tenemos dentro de este curso? Porque veo 22 personas conectadas. ¿De qué áreas son dentro del hospital? Recursos, finanzas, personas, ¿de qué áreas? Si alguien quiere abrir el micrófono. Finanzas, urgencias, sala cuna. Yo del área OIRS y participación ciudadana. OIRS, imagenología, RRLL. Desconozco esa sigla, don William. ¿Qué es RRLL? Consulta, especialidad, gestión cama. Relaciones laborales. Ah, muy bien. Ya, lo que en otras unidades se llama, por ejemplo, la unidad de desarrollo de personas. Puede ser algo así, don William, ¿cierto? Y la modalidad de contratación que ustedes tienen, de todos los que están acá, ¿son todos contratas, son todos plantas? ¿Hay algunos plantas, hay otros honorarios, hay otros códigos del trabajo? Contrata. Okay. ¿Y hay alguien que sea planta o honorarios? Contrata, veo que todos son contratas. Ya. Y la experiencia promedio en su función como funcionarios públicos, más allá de que sea solamente dentro del hospital. En promedio, algunos. Alguien que tenga menos de un año, menos de 2 años, 6 años, doña Litzán. 3 meses, don Gonzalo. Bienvenido al servicio público, don Gonzalo. Le va a encantar trabajar en el servicio público. Menos de un año, don Edgardo Molina. Ya. Los demás, 9 meses, 1 año, ok, 7 meses. 2 años. Ya, excelente. La idea es que yo voy a empezar a hablar un poquito, básicamente lo mismo que ustedes pudieron escuchar en las presentaciones grabadas que tienen a su disposición. Y a partir de eso, ¿cierto? Vamos a ir generando un poquito el tema. Lo primero que a nosotros se nos pidió analizar y conversar cuáles son las bases constitucionales y las bases legales que tiene nuestro estatuto administrativo. Y todos nosotros conocemos nuestro estatuto administrativo y a lo mejor varios conocen el número de la ley, que es la 18.834, o el DFL número 29, que lo que hace es refundir todas otras normas que regulaban la relación del Estado con sus funcionarios. Pero esta norma, nosotros siempre la vamos a relacionar con muchas otras normas más. Y eso es importante que nosotros lo tengamos presente porque cuando nos encontremos frente a alguna situación
que nosotros no encontramos en el estatuto administrativo, no nos preocupemos, porque seguramente está regulada en otra parte. Puede estar regulada en el Código del Trabajo, que hoy día los tribunales han aceptado que los funcionarios públicos también en algunas situaciones podemos acudir al Código del Trabajo, pero también existe la Ley Orgánica General de Bases de la Administración del Estado, que es una ley que se le llama Ley de Bases porque su nombre es tan largo, que es la 18575, donde aparece básicamente cómo es la estructura de nuestro Estado. Tenemos leyes de probidad, tenemos leyes de contratación, tenemos leyes de transparencia, tenemos ley del lobby. Yo creo que varios de ustedes han escuchado la existencia de esas leyes, ¿cierto? ¿Alguien ha escuchado de la ley del lobby o la ley de transparencia? ¿Sí? Sí. Gracias, don Julián. ¿Por qué hago referencia a estas normas? Porque si nosotros nos concentramos solamente en el estatuto administrativo, vamos a decir, ok, estas son mis obligaciones, estas son mis prohibiciones y estas son mis responsabilidades. Pero resulta que en todo ordenamiento jurídico, no solamente en Chile, las normas se van complementando unas con otras, y cada vez que sale una nueva norma, nosotros tenemos que observar que probablemente esa norma va a afectar cierta calidad de funcionario. Y así es, porque por ejemplo en la ley del lobby nosotros vamos a encontrar que hay responsabilidad administrativa para las personas, por ejemplo, que reciben algún tipo de beneficio o donación y no la declaran, estando obligados a hacerlo. Hay una responsabilidad administrativa. En la ley de transparencia nosotros también vamos a encontrar una responsabilidad administrativa cuando nosotros tenemos la obligación de entregar una respuesta porque un ciudadano hizo una solicitud de información y yo soy el encargado de responder porque aquí tenemos una persona que es de OIRS, por ejemplo, y resulta que no se cumplió la entrega dentro del plazo señalado, entonces hay una responsabilidad administrativa. Hay una ley de contratación pública donde dice que los pagos se deben realizar dentro de un periodo determinado de tiempo, y hoy día existe una ley de pago que debe ser no mayor a 30 días y en casos excepcionales más de 30 días, pero casos muy excepcionales. Y si uno no le paga a un proveedor dentro del plazo de 30 días, sanción administrativa. Entonces, cuando nosotros hablamos de estatuto administrativo, los invito a esto, a no quedarnos solamente en la ley 18.834, sino que también avanzar un poquito a considerar que tenemos otras normas adicionales que son las que a nosotros nos van a marcar la pauta de nuestro comportamiento. ¿Sí? ¿Hasta aquí se entiende la idea? Sí. Sí, ok. Hay una persona en sala de espera, doña Jenny, está ingresando. Entonces, ¿todos tuvieron oportunidad de ver las dos presentaciones que se les envió? No. Ley del lobby. Ya, no importa, no se preocupe porque vamos a comentarlo. La ley del lobby. Me pregunta don Gonzalo. Don Gonzalo, gracias por preguntar. La ley del lobby es una ley que es muy nueva, que en Chile se dictó a propósito de la intención de todos los sectores políticos de transparentar las relaciones de las personas que tienen influencia en la decisión en la toma de decisión. ¿En qué consiste esta ley? Que hay ciertas personas, sobre todo autoridades, directores regionales, directores de hospital, por ejemplo, que por su posición, que tienen la capacidad para tomar decisiones, muchas veces recibían influencias de alguien para que su decisión se fuera hacia un lado o hacia otro lado. Por ejemplo, venía un exdiputado o venía una persona influyente dentro de una comunidad y pedía reunión con el director y decía, ¿sabe qué? Director de vialidad, necesito que el camino que está para este sector hacia la costa tenga mayor urgencia que el sector que está hacia el lado de la cordillera. Entonces, ¿qué significaba? Que esa reunión en la que probablemente el director de vialidad decía, sí, ok, estoy de acuerdo, o no estoy de acuerdo, sí, en realidad lo que me trajo, los antecedentes que me trajo, sí, son importantes, creo que debemos avanzar hacia ese lado. La idea era que esa reunión se transparentara. ¿Y qué fue lo que se hizo con esta ley del lobby? Se hizo un registro de lobistas, y las personas que representan intereses de otros se inscribieron en este registro de lobistas. Y
hoy día las reuniones que uno pide con las autoridades, uno las puede pedir a través de la ley del lobby. Supongamos, una persona debe recibir un beneficio de una beca de escolaridad y el servicio a cargo de entregar la beca, supongamos JUNAEP, no le otorgó la beca al alumno beneficiario. ¿Y qué es lo que hace un profesor o qué es lo que hace una persona? Dice, yo voy a pedir reunión con el director para ver por qué mi hijo, o por qué este alumno, o por qué esta persona no recibió, y quiero influir en la toma de sus decisiones. Quiero que analice nuevamente y sí le otorguen la beca. Esa reunión hay que transparentarla. Y se queda registrado entonces quién se reunió, con quién se reunió, cuánto duró la reunión y cuál fue el motivo de la reunión. Independiente de la reunión, la decisión efectivamente podría obtener una influencia o no podría tenerla, pero la idea es que se transparente la existencia de esa reunión. Lo mismo ocurre con los regalos, que antes recibían algún beneficio, algún estipendio, un llaverito de regalo de parte de nuestra fundación o de parte de nuestro club deportivo al Instituto de Deporte, ¿cierto? Al director del Instituto del Deporte, le vamos a entregar un llaverito de nuestra institución. Sí, lo podemos hacer, pero todas esas cosas hay que transparentar. Eso es una ley muy importante que propende justamente a transparentar los procesos en Chile. No sé si por ahí algo le expliqué a don Gonzalo. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre justamente porque si ustedes se fijan en el número de nuestra ley, que es la 18.834, ya es una ley un poquito antigua. Hoy día llevamos en la 20.000, 21.000, 22.000 y vamos avanzando con hartas leyes, miles de leyes. Y esta ley 18.834 surge como un compilado de otras normas anteriores, por eso que es un decreto con fuerza de ley. Ustedes saben que los decretos con fuerza de ley, o si no lo saben, los decretos con fuerza de ley se dictaron en los periodos anteriores al año 90, al año 89. Entonces son normas que no provenían de un congreso, sino que de una junta de gobierno que dictaba estos decretos. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Tenemos una normativa estatutaria de los funcionarios administrativos, de los funcionarios públicos, muy antigua. Entonces, todas estas nuevas normas lo que vienen a hacer es sumarse a nuestro estatuto administrativo, estableciéndonos nuevos derechos, nuevas obligaciones y nuevas prohibiciones. ¿Y por qué ocurre eso? Porque Chile, a medida que avanzó, quiso incorporarse al OCDE, que es un organismo internacional, y permite la incorporación de ciertos países bajo ciertas condiciones. Y Chile tuvo que hacer una modernización en toda su estructura. Casos de modernización en nuestra estructura normativa administrativa la encontramos, por ejemplo, en la dictación de la ley de transparencia, en la dictación de la ley del lobby, y en otras normas adicionales. No sé si ustedes recuerdan que hace unos años comenzamos con la reforma procesal penal, después la reforma al sistema laboral, la reforma a los tribunales de familia. Son todas modernizaciones para que Chile pudiera entrar finalmente a ser uno de los países del OCDE. ¿Ya? Pero nuestro estatuto administrativo no se ha reformado, no se ha modificado. Sigue estando igual. Les voy a compartir la pantalla con la presentación que les envié, pero sin el audio. Vamos a ver si... A ver si es que alguien por el micrófono me puede indicar si es que pueden ver la presentación, porque el chat no lo puedo ver de aquí. ¿Sí se ve? Sí, se ve. Ya, espectacular. Entonces, como esta es una clase introductoria, la siguiente clase, no se preocupen que va a ser mucho más entretenida y dinámica, vamos a ver un montón de otras cosas más. Hoy día, básicamente, tenemos que conocer las bases constitucionales y legales de la función pública. Nosotros hoy día tenemos una constitución, se está discutiendo una nueva constitución, hay un borrador que los invito a leerlos y cada uno se forme su opinión. Aquí no vamos a influir a nadie en una toma de decisiones porque todos somos libres de opinar. Pero
Hoy día existe una Constitución y esa Constitución es la que otorga la base a nuestro actual estatuto administrativo y nos dice que lo que tenemos tal como está vigente y tiene que respetarse así como está. Pero adicional a esta estructura constitucional están estas nuevas leyes que yo les he mencionado que se van incorporando a nuestro estatuto y que nos obliga, ¿cierto?, a ir considerando siempre que yo me rijo por el estatuto administrativo, pero me rijo además por estas nuevas instituciones modernas. El estatuto funcionarial básico, ¿cierto?, lo vamos a centrar en la ley 18.834, en la ley 18.575, en la ley de probidad 19.653, y también en la ley 20.880, que también es importante con respecto a normas de probidad. Y a eso vamos a agregar entonces otras leyes complementarias que las hemos mencionado, que son la de transparencia o acceso a información pública, ley del lobby y otras por el estilo. Dentro de esta normativa es importante considerar lo que dice la ley 20.880. ¿Alguien ha escuchado o ha conocido acerca de esta ley? ¿Alguien la ha escuchado? ¿Alguien tiene un cargo directivo dentro de los que están presentes? No. ¿Quién? ¿No? ¿No hay nadie con una función directiva? No. ¿Alguna función de supervisión? ¿Alguien que realice labores de supervisión? ¿No? Ya. La ley 20.880 es una ley que establece la obligación de la declaración de intereses y patrimonios. ¿Han escuchado eso ustedes? No. ¿No? Ya. Cuando una persona asume en un cargo de relevancia administrativa, de un cargo alto, de una alta función pública, o las personas que realizan un cargo de supervisión, están obligados por ley a hacer una declaración pública antes, durante y después de que cumplen con su tarea o su labor como funcionarios públicos. Lo vimos, por ejemplo, y todos lo conocemos, en el caso de los presidentes de la República. Un presidente de la República asume y hace una declaración de todo lo que tiene. Y a partir de todo lo que tiene, dice, ok, con esto yo entré a dirigir este país. Si durante el tiempo intermedio ocurre algo, tiene que hacer una nueva declaración, y cuando él termina, tiene que hacer una nueva declaración de intereses. ¿Qué ocurre? Que esta declaración de intereses y patrimonio es analizada y es evaluada por Contraloría para ver si es que en algún momento esta persona realizó algún enriquecimiento o obtuvo algún tipo de beneficio. ¿Hay alguien en la sala de espera? Por eso les pregunto, dentro de ustedes, dentro de las personas que están aquí presentes, nadie patrimonio o una declaración de intereses. Ya. Por el silencio de ustedes me imagino que no. Gracias, doña Janet, doña Katy. ¿Y qué es lo que ocurre con esta ley 20.880? Que esta ley, donde establece esta obligación de que tienen que prestar una declaración de intereses y patrimonio, es tan grave, es tan importante el cumplimiento de esta obligación por parte de los funcionarios públicos, que si estas personas no cumplen con esta declaración, la sanción es una sola. No pueden asumir el cargo o deben abandonarlo. ¿Sí? Es
Es una norma muy exigente, sin perjuicio que se pueden aplicar sanciones administrativas intermedias, pero el objetivo final de estas normas es que puede llegar finalmente a la destitución por la no declaración de patrimonio. Dentro de las personas o los cargos más importantes o que nosotros conocemos que están obligados a realizar esto, está por ejemplo el presidente de la República, los ministros de Estado, los gobernadores, los subsecretarios, los delegados presidenciales, pero también tenemos otras personas que, por ejemplo, integrantes de paneles de expertos, están obligados a hacer esta declaración de patrimonio. Los oficiales generales y oficiales superiores de Fuerzas Armadas también tienen que hacer esta declaración de patrimonio. ¿Y por qué esta declaración de patrimonio se hace antes y después, pero también durante? Porque si durante el transcurso de la función pública o del cargo público que realiza esta persona ocurre una variación de su patrimonio, debe además declararlo. O si existe una variación en los intereses, debe declararlo. ¿Sí? Si no lo hace, inventemos, por ejemplo, que durante el tiempo intermedio esta persona que ejerce este cargo recibe una herencia y no hace declaración de intereses, está incumpliendo entonces esta normativa. Y uno dice, pero es que esto queda muy lejano a mí porque yo soy un funcionario que no estoy en la alta dirección, ni soy un cargo de gobernador, ni de presidente, ni ministro de Estado. Pero ocurre que hay autoridades y personal de planta y de contrata que pueden ser directivos o técnicos de la administración que se desempeñan hasta el tercer grado jerárquico o personas que realizan funciones directas de fiscalización que están obligados a hacer esta declaración de intereses y patrimonio. O sea, si es que a alguno de ustedes en algún momento le corresponde realizar tareas de fiscalización, supongamos a alguien que por el servicio de salud sea derivado a la supervisión o fiscalización de un proceso de vacunación o de control de algún tipo de enfermedad, o no sé, desconozco qué tarea de supervisión ustedes podrían realizar, esa persona inmediatamente, del momento que es nombrada en su cargo de fiscalizador, está obligado a realizar su declaración de intereses y patrimonio. ¿Conocen ustedes dentro de su servicio, y también para yo poder conocer, alguna persona que realice labores de fiscalización? A ver si lo podemos encuadrar dentro de esto. No. ¿No? No. No es lo mismo ser parte de una decisión, de una licitación. Aquí también tengo que hacer declaración de interés de patrimonio. Si son un comité. Ya, buena pregunta. Las personas que forman parte de una licitación, por ejemplo, si van a integrar una comisión de evaluación, no están obligados a hacer esta declaración de intereses porque es una comisión que es esporádica, que solo temporalmente va a cumplir esta tarea de evaluación. Pero ojo, esas personas sí pasan a ser reguladas por la ley de lobby durante todo el tiempo que dure la comisión de evaluación. Pongan atención a esto. Nos salimos un poquito de la ley de la 20.880, que es la declaración de interés y patrimonio. Volvemos un poquito a la ley del lobby. En la ley del lobby nosotros habíamos dicho que hay personas que están obligadas, ¿cierto?, a informar todas las reuniones que tengan, todas las invitaciones que reciban, los regalos que reciban, porque están realizando una labor con un cargo influyente, entonces deben transparentar todo ese tipo de decisiones. Ya. Ocurre que dentro de las licitaciones públicas, cuando se está haciendo alguna licitación, tienen que designar a una comisión de evaluación, que son los que van a recibir las ofertas. Por favor, si es que alguien dentro de este momento no entiende o no comprende lo que estamos hablando respecto a la licitación pública, me avisa para poder explicar un poco sobre eso. La idea es que todos finalmente, al final de este curso, aprendamos todo lo que sea más necesario del estatuto administrativo. Y esto también son normas del derecho administrativo. Sigo entonces. Cuando
En esa licitación se designa una comisión de evaluación. Esa comisión de evaluación tiene que informarse a un registro de lobistas, un registro de personas pasivas de la ley del lobby. Todas las instituciones públicas, y eso ustedes lo pueden ver, todas las instituciones públicas en su página de internet tienen un link que deriva a ley del lobby. Todas. Ustedes ingresen a Senadi, a Sename, a Mejor Niñez, a Junaev, y todos van a encontrar un link que dice ley del lobby. Y en ese link están todas las personas que son sujetos pasivos de la ley del lobby. Están los directores regionales, directores nacionales, y toda la nómina de personas. En ese registro, las personas que forman parte de esta comisión de evaluación, que va a ser esporádica, también hay que subirlas por el tiempo que dure. ¿Por qué? Porque estas personas van a tomar una decisión. Van a recibir las ofertas, generalmente son 3, son 5 personas, van a recibir estas ofertas y las van a evaluar, van a decir, sí, esta cumple, no cumple, consideramos que esta es la mejor, y toman una decisión y dicen, ok, por ejemplo, vamos a comprar delantales nuevos o estetoscopios nuevos o suministro de sábana, por ejemplo, mascarilla, y en la licitación ustedes seleccionan cuál es el mejor. Esas personas que forman parte de la comisión tienen que informar todas las reuniones que tengan, que les pidan, todos los viajes que realicen, si son costeados, por ejemplo, por terceras personas, si son una invitación, por ejemplo, a ir a Viña del Mar, tienen que informarla, porque lo más probable es que si no lo hacen, una, incumplen una obligación como funcionarios públicos, y dos, se vulnera la transparencia del proceso de licitación pública. Por eso que la ley del lobby lo que pide es transparentar. Porque si usted lo invitó a Viña del Mar, justamente una de las personas que forma parte de un concurso público, de una licitación, o es socio de la empresa que se lo adjudica, que no le quepa duda que va a haber responsabilidad administrativa. ¿Ya? Entonces, explicando de nuevo, las personas que forman parte de la comisión están sujetas a la ley del lobby. ¿Saben lo que es una comisión de evaluación en una licitación pública, cierto? ¿Sí? Sí. Sí. Ya. Ya, por favor, si tienen dudas, pregunten. Esta es la parte introductoria, entonces lo que ustedes me vayan preguntando también a mí me sirve para alimentar el conocimiento que necesito para ver por cuál lado avanzamos. Hay mucho conocimiento que se les puede transmitir a ustedes, pero lo importante es que todos quedemos más o menos nivelados en cuanto a lo que vamos a seguir después más adelante. Bien, Janet, muchas gracias. Consulta, dice, ¿quién sube esa información de la comisión? En todos los servicios públicos tiene que haber una persona encargada de la ley del lobby. Si no lo hay, preocúpense porque tiene que haber alguien. Esa persona encargada de la ley del lobby es la que se encarga de subir la información. En los servicios centralizados, por ejemplo, siempre hay alguien en Santiago que dice, ya, ok, a mí envíenme todas las resoluciones donde nombran esta comisión. Y uno les envía eso con los datos de las personas y después esas personas reciben un correo y le dicen, usted a partir de ahora está como sujeto pasivo de la ley del lobby, hasta que se termine esa licitación. Okay. Si esa información no es notificada, la licitación puede quedar sin efecto. No va a afectar la licitación, va a afectar la responsabilidad administrativa de la persona que no lo informó, primero, porque la ley de compras públicas pide que la comisión de evaluación quede informada antes de que se haga la apertura o antes de que se adjudique. Segundo, el proveedor o el prestador que no resulte adjudicado, lo más probable es que va a reclamar y va a tratar de invalidar el proceso, y si él reclama, va a haber que invalidar el proceso y retrotraer todo, designar una nueva comisión, la nueva comisión informarla a la ley del lobby y seguir adelante de nuevo con la licitación. Pero si no se informa y nadie reclama, la licitación sigue adelante. ¿Ya? Solamente si es que alguien reclama, esas licitaciones han quedado sin efecto. Lo otro, puede ocurrir que haya una auditoría, de esas auditorías esporádicas, y de repente, antes de que se adjudique, se observa esa irregularidad y ordenan retrotraer.
Pero así, porque sí, no queda sin efecto la licitación. ¿Ya? Ya. Volvemos a lo que es la ley 20.880, que esto es importante y que necesito que lo comprendan. Cuando nosotros hablamos de una declaración de interés y patrimonio, ojo que hay dos cosas que se distinguen, y lo hemos escuchado harto rato en esta clase, y que es la declaración de intereses y la declaración de patrimonio. Son dos cosas absolutamente diferentes. La declaración de patrimonio, como su nombre lo dice, significa que las personas deben declarar todo lo que tienen. Uno dice, pero es mi intimidad, o sea, ¿cómo yo voy a estar revelando qué es lo que tengo? Es la obligación del funcionario público. Y ojo aquí, porque siempre como funcionarios públicos se nos va a tocar muchas veces la parte íntima, nuestra intimidad de nuestro hogar. Tanto así que cuando veamos un poquito sobre ley de probidad, vamos a decir que yo tengo la obligación de mantener un comportamiento acorde a la dignidad del cargo que estoy ejecutando. Comportamiento íntimo en mi hogar. Una persona que trabaja en el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que es condenado por violencia intrafamiliar, lo más probable es que no va a poder seguir trabajando en ese servicio, por una cosa lógica. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la declaración de patrimonio, lo que hace el funcionario es revelar qué es lo que tiene. Y ustedes pueden ir y meterse en la página de cualquier servicio, y los invito a hacerlo. Por favor, háganlo, entusiásmense con esto, métanse a alguna página, busquen y van a encontrar, por ejemplo, que el director de algún servicio tiene un campo en Chañaral, que tiene una casa en Santiago, que tiene un departamento en Concón, y ustedes van a poder ver el patrimonio que tiene. ¿Qué es lo que no se informa? Los datos sensibles. El domicilio exacto donde queda el lugar, por ejemplo, esas partes aparecen tajadas, pero sí se indica el patrimonio que tiene. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una información que yo como ciudadano tengo derecho a tener. Porque si este funcionario público se enriquece en forma indebida en el ejercicio de su cargo, entonces hay derecho a sancionarlo. Yo tengo derecho a pedir alguna investigación porque a mí me pareció irregular y yo me acabo de dar cuenta. ¿Ya? Se puede hacer eso. Eso es lo que hace un poco ha transparentado los procesos de selección de cargos en Chile. ¿Y la declaración de intereses a qué creen ustedes que se refiere? Porque si no es de patrimonio. Declaración de intereses. Yo puedo ser socio de la empresa o un familiar mío. ¿Correcto? Sí. Yo podría ser familiar de alguna empresa, un proveedor importante dentro del servicio. Yo entro como director nacional o director regional de alguna institución, de JUNAED, por ejemplo, y resulta que yo, dentro de mi declaración de intereses, tengo participación en una de las sociedades que entrega alimentación en la zona norte del país. Y es una declaración de intereses. Ojo, vamos a ver en su oportunidad las inhabilidades, lo que a mí me impide acceder a un cargo público. El hecho que yo tenga un interés que a lo mejor podría ser contrapuesto con el servicio, no significa que yo tenga la inhabilidad, absolutamente, la inhabilidad de entrar a un servicio público. Porque yo digo, sí, ok, pero yo voy a ser director regional en Coyhaique y la empresa en la cual yo participo presta servicios en Arica. Entonces, pero yo lo tengo que informar, porque eventualmente podría ser algún interés que podría afectar. Obtener un cargo por algún conocido familiar, claro, podría ser. Los intereses en realidad lo que busca es que la persona transparente informe. ¿Sabes qué? Yo tengo acciones en esta empresa, mi cónyuge es dueña de este servicio, de este producto, yo voy a ser Seremi de Educación y resulta que soy sostenedor en 3 colegios. Hay intereses contrapuestos. Ahí que vea la autoridad si me nombra o no me nombra, yo no tengo ninguna inhabilidad en este caso, soy sostenedor, pero me va a nombrar Seremi de Educación.
No hay nadie, ¿sí? Pero tenemos que transparentarlo. Tener familiares dentro del servicio podría ser también una opción. Ahora, ustedes saben que familiares dentro del servicio no hay ningún problema que haya, ¿sí? Eso lo saben ustedes. Lo que no se puede hacer, y siempre en estos cursos dicen, pero ¿cómo esta persona está casada con este otro y cómo trabajan juntos? Sí se puede. Lo que no se puede es que uno sea subordinado del otro, que uno le corresponda calificar o evaluar al otro. Eso no se puede. Ahí lo que hay que hacer es, uno va a tener que salir de su puesto y derivarlo a otra área donde no exista esta subordinación entre uno y otro, donde uno no lo califique al otro. Ya, porque obviamente las calificaciones, lo más probable es que no sean objetivas, porque si es el hombre el que está a cargo de una unidad y su esposa está ahí a cargo de él, no creo que se atreva a calificarla mal. A la inversa, la misma situación. Si la mujer está a cargo de la unidad y el cónyuge está como subordinado, tampoco. A menos que exista un conflicto entre ambos, ya, y ahí lo va a calificar mal, pero con un tema que no va a ser objetivo. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Vamos entendiendo un poco? ¿Nos estamos adentrando en lo que es el estatuto administrativo en general? ¿Alguna duda? ¿Sí? Ya, la idea es que este curso les parezca interesante, porque cuando uno habla de estatuto administrativo, dice ya vamos al estatuto administrativo y vamos a ver las normas y cómo se accede a los cargos, pero lo importante es aprender a combinar todas estas normas y uno se da cuenta que, oye, qué interesante, no solamente es el estatuto administrativo, sino que también son otras cosas más dentro de nuestro estatuto. Ya, vamos a seguir. Ya, estábamos viendo entonces cuáles son las normas que nosotros íbamos a invocar como las bases de nuestro estatuto. Ya, las normas aplicables a los funcionarios públicos. Ya dijimos que las normas que nosotros vamos a identificar son todas estas que en su oportunidad vamos a ir conociendo, se les va a entregar este material también para que ustedes tengan a su disposición estas leyes. Pero cuando nosotros hablamos de estatuto administrativo, los invito también a considerar que no es uno solo, que todos los funcionarios públicos estamos regidos por lo mismo. No es así. Hay un estatuto administrativo para funcionarios públicos, hay un estatuto administrativo para funcionarios municipales, hay un estatuto administrativo de atención primaria de salud municipal, y tenemos otros estatutos que regulan a otras instituciones. Tenemos estatutos, por ejemplo, que regulan a carabineros, ¿sí? Tenemos estatutos que regulan a los funcionarios de Contraloría, tenemos estatutos administrativos de diferentes áreas, según el sector en el cual nosotros nos encontremos, ¿sí? A nosotros hoy día lo que nos interesa es el estatuto administrativo para funcionarios públicos, pero es importante retener esto y reconocer esto, que existen otros estatutos. El estatuto docente, por ejemplo, que regula la forma incluso de contratación y de término de contratos de los docentes para colegios particulares, municipales, y son sistemas de contratación absolutamente diferentes al que tenemos como estatuto administrativo. Ya. Entremos de lleno a nuestro estatuto administrativo. En la presentación que se les envió, se les dio una geografía de código del estatuto administrativo. ¿Cuál es la idea? Que nosotros aprendamos a recorrer nuestro estatuto y decir, ah, ya, ok, lo que yo necesito está en tal norma, lo que yo me va a resolver la duda o cómo voy a aclarar mi duda. Este estatuto administrativo, ¿cierto?, está dividido en varios capítulos, ¿cierto?, que se les informó, y el primero habla de normas generales. La mayoría de las leyes están compuestas por la primera parte, normas generales, donde aparecen las definiciones, los conceptos, y eso es importante que ustedes, cuando tengan oportunidad, agarren un estatuto administrativo en sus manos y le den una leída, aunque sea a las normas generales.
¿Por qué? Porque del artículo 1 al artículo 16 ustedes ya van a tener la mitad del código o la mitad del estatuto administrativo aprendido o identificado. Dentro de estas normas, del 1 al 16, hay un artículo que es muy importante, que es el tercero, donde aparecen las definiciones o conceptos que va a utilizar nuestra ley y nuestra normativa en general. Cuando ustedes analicen una ley de transparencia, o analicen una ley de contraloría, o analicen una ley de lobby, o una ley de contratación pública, ustedes van a ir al estatuto. Viene llegando doña Taya. Ya. Y van a decir, ya, pero ¿y qué es cargo público? ¿O a qué se refiere con planta? ¿O a qué se refiere con esto? Los conceptos van a estar aquí. Es importante que dentro de estas normas entonces está este artículo tercero que nos dice lo que es un cargo público, dice que es aquel que se contempla en las plantas o como empleos a contrata de las instituciones que se indican en el artículo primero, y lo vamos a analizar en su oportunidad. ¿Ya? Y es esta parte del estatuto administrativo que ya nos advierte que la forma de contratación que tiene el Estado, aquí ya identifica dos: contrata y planta. Veo que dentro del curso no hay funcionarios de planta, hay funcionarios a contrata, no hay funcionarios a honorarios, ¿no? Y creo que tampoco hay funcionarios por código del trabajo. ¿Sí? Me parece. En el título segundo nos hace referencia o nos habla de la carrera funcionaria. Lo cierto es que la carrera funcionaria es muy aplicable para los funcionarios que son de planta. Esto es relevante porque ahí justamente se aplican las promociones y las evaluaciones para determinar si una persona puede ir ascendiendo dentro de la planta. Es importante reconocer que nuestro estatuto administrativo o está muy atrasado, o nosotros nunca nos adaptamos al estatuto administrativo. Nunca adecuamos la normativa contratos de planta, no vemos que titular. Ya, enseguida, don Nano. Nunca nosotros cumplimos con lo que decía el estatuto administrativo, porque el estatuto nos dice una cierta cantidad de funcionarios a contrata y el resto planta. Pero resulta que tenemos una cierta cantidad de funcionarios de planta y el resto son todos contratas o honorarios. Don Nano me preguntaba si es que es lo mismo. ¿Perdón? Ya, si alguien quiere decir algo, prenda su micrófono y hable, no hay ningún problema. Don Nano me preguntaba si es que el funcionario de planta es lo mismo que titular. Sí y no, porque un funcionario de planta puede ser titular de un cargo, o también puede ser funcionario de suplencia, y puede ser planta. ¿Sí? El titular es el que ejerce el cargo por propiedad, y el de suplencia, el que lo reemplaza mientras tanto no está el titular. Y el subrogante es el que lo reemplaza por el solo Ministerio de la Ley, que automáticamente el titular no está porque está con día administrativo, con días de permiso, con licencia, el subrogante viene y automáticamente lo reemplaza, sin necesidad de un nombramiento especial, sino que esa persona es la que viene haciendo el número 2 dentro de ese estamento. En cambio, el suplente es el que viene a reemplazar porque esta persona ha estado mucho tiempo fuera y se necesita nombrar a alguien, y se nombra entonces un suplente. No sé si aclaro con eso su duda, don Nano. Sí. ¿Sí? Ya. Ok. No soy nada, vamos a ver. Me tiene. ¿Perdón? Ya, yo pensé que me estaba haciendo una pregunta, pero parece que se le prendió el micrófono. Dentro de estas normas generales encontramos también algunos funcionarios que uno dice, bueno, ¿y qué son? ¿Y se les aplica o no se les aplica nuestro estatuto? Y tenemos los funcionarios de exclusiva confianza del presidente de la República. Esos son los cargos de planta, pero de exclusiva confianza del presidente de la República. Y tenemos, por ejemplo, los ministros, los seremis,
Y muchos nombramientos que ustedes están viendo cada vez que asume un nuevo presidente, comienzan los nombramientos. Los nombramientos generalmente hoy día son por alta dirección pública, salvo aquellos que son de exclusiva confianza del presidente de la República. ¿Ya? En el título segundo de nuestro estatuto, hace referencia entonces a la carrera funcionaria, la forma de ingreso y nos habla del empleo a prueba. Es importante esto destacarlo porque a pesar de que el título habla de la carrera funcionaria y uno dice hace referencia solo a los funcionarios de planta, porque son ellos los que en realidad llevan una carrera funcionaria, el ingreso a un servicio público está hoy día regulado justamente por estos procedimientos. Existe el servicio civil, donde se regulan las vías de ingreso a los servicios públicos, y se indica que todo esto, la mayoría tiene que ser por concurso, salvo ciertas circunstancias en las que puede ser a través de un llamado directo, pero la persona ingresa a honorarios para hacer algún reemplazo. Y está la modalidad de empleo a prueba, y el empleo a prueba lo que permite es evaluar a una persona que recién está ingresando a un servicio público para ver si es que en realidad sirve o no sirve, si es apto o no apto para la función a la cual se le está contratando. ¿Hay alguien aquí que haya estado a prueba antes de que haya sido contratado? ¿O todos entraron directamente sin que hayan pasado por el empleo a prueba? O quizás no se dieron cuenta que estuvieron a prueba, porque es probable. Hola. Hola, ¿sí? Oh, ay, no escucho. ¿Aló? Sí, se escucha bien, dígame. Ya. Mire, yo entré a prueba, o sea, tampoco a prueba, sino que entré por un contrato de mes a mes, porque el cargo no estaba. No sé a qué se refería eso, en realidad tuve como 8 meses con ese contrato, ese tipo de contrato. 8 meses de mes a mes. Sí, ¿Pero estuvo a contrata o a honorario? a contrato. Ya. El cargo a contrata, por regla general, es un cargo, la contratación mediante esta vía, solamente se puede extender hasta el 31 de diciembre de cada año. No se puede extender a más, porque es con la ley de presupuesto de este año. Y generalmente se hace por un plazo fijo o determinado de 3 meses o 6 meses. Y para renovarlo, lo que hace el jefe del servicio es que le pide al jefe directo de esta persona que le haga un informe para ver si es que finalmente se contrata o no se contrata al funcionario. Es muy extraño que alguien lo estén contratando mes a mes. No corresponde, porque el estatuto administrativo dice, ok, si van a hacer un concurso y van a habilitar un puesto, un cargo, contratan a una persona y lo que pueden hacer es contratarla a prueba. Y la dejan 3 meses o 6 meses. Y esa contratación a prueba se puede renovar por una vez. Es decir, la persona estuvo 3 meses y cumplió los 3 meses y la jefatura dice, no estoy muy seguro, ya démosle 3 meses más. Y le vuelven a renovar por 3 meses todavía a prueba. Si completa bien y la evaluación es positiva, es favorable, lo que ocurre después es que este funcionario pasa a la modalidad contrata. Pero mes a mes me parece demasiado extraño porque no es la forma de contratación que admite el estatuto administrativo. Es importante lo que señalan porque el estatuto administrativo justamente nos dice de qué forma se contrata y no hay otra. Y en derecho administrativo, que es derecho público en general, solamente se puede hacer aquello que está expresamente permitido. Es decir, yo no puedo hacer algo porque no está prohibido en ninguna parte, entonces lo hago. No es así. En el derecho común, en el derecho civil, en el derecho ordinario, que no es parte de la administración, en el derecho que está fuera de la administración, uno puede hacer todo lo que se le ocurra. Y no puede hacer solamente aquello que está prohibido. Pero en el derecho administrativo, yo
no puedo hacer cualquier cosa, yo solamente puedo hacer aquello que me está permitido hacer. Nada más. Claro, don Ricardo tampoco supo y don Gonzalo tampoco supieron si es que estuviera una prueba o que solo era contrata. Claro, ¿y eso por qué ocurre? Porque esta evaluación, este informe, finalmente nunca nos llega. Y la resolución de nombramiento, lo más probable es que a nadie le llega porque nadie la pide. Entonces uno llega y lo contratan y dicen, ya sabes qué, te voy a contratar por 3 meses. Y después lo renuevan. Y dice, me renovaron. Pero uno no sabe si en realidad estuvo a prueba o no estuvo a prueba. Y Aló, pasó por fin de año y seguimos. Dígame. aló. Bueno, Nano es computador de esposo, yo soy Jimena y trabajo en finanzas. Perdón. No se preocupe. Yo igual entré, tuve por lo menos 8 meses, 9 meses, mes a mes, hasta que se abrió el, ¿cuánto se llama? El concurso para quedarme con el, digamos, en el cargo. Y ahora soy contrata, pero yo estuve con 9 meses, mes a mes, hasta que se abrió el concurso para el puesto. Entonces, postulé ¿Será? como todo el mundo. Y no tenía idea que no podía hacer más de 3 meses. Claro, por eso les digo, muchas veces el estatuto administrativo a nosotros nos entrega las herramientas de cómo se tiene que operar. Y por eso yo les decía un principio y les dije mi currículum, porque creo que se vio mucho contrato mes a mes en el periodo de pandemia. Puede ser, claro. A lo mejor en el caso de salud, sí. En el caso de salud pudo haberse dado a raíz de la pandemia porque contrataba a una persona justamente para hacer estos procesos de toma de PCR, de visitas domiciliarias a las personas que estaban con COVID. Claro, yo supe de varias personas que estaban en esa modalidad. Pero eso es lo que ocurre, por eso yo les decía, mi currículum yo se los dije al principio porque en estatuto administrativo, en la teoría, en el derecho administrativo nos dice una cosa y en la práctica nosotros nos encontramos con cosas absolutamente diferentes. Pero claro, como dice una de sus compañeras, es probable que el contrato mes a mes haya sido también parte de la pandemia. En todo caso, claro, uno nunca se da cuenta si es que estuvo a prueba o no, porque uno continúa yendo a trabajar. Me tuvieron contratado a prueba 3 meses y después me renovaron y nunca me dijeron que estaba renovado, sino que yo seguí trabajando, seguí marcando, seguí recibiendo mi sueldo y una resolución que yo ignoro cuál es el número, quién la firmó, dice que ahora se renueva la persona a tal fecha. ¿Cómo uno se da cuenta? Y eso, si alguien trabaja aquí en personas, a lo mejor me va a decir, sí, a veces nos ha pasado eso. ¿Cómo se da cuenta uno de que estuvo a prueba? Porque cuando uno pide su certificado de antigüedad, cuando saca su certificado de antigüedad, si es que tienen la posibilidad de sacarlo en línea, su certificado de antigüedad va a decir una fecha muy posterior a la fecha que ustedes entraron. Por ejemplo, si ustedes entraron el 1 de mayo del año 2015 y estuvieron 3 meses a prueba, mayo, junio, julio, agosto, va a decir su certificado de antigüedad, va a decir que usted ingresó al servicio en agosto. Ustedes van a decir, pero ¿cómo si yo entré en mayo? ¿Cómo va a decir que yo entré en agosto? Bueno, lo que ocurre es que su certificado de antigüedad va a decir la fecha en que usted entró a contrata, porque antes de eso usted no estaba a contrata, usted estaba a prueba. Así que hagan el ejercicio, de repente algunos revisen y van a decir, uy, en realidad nunca me había dado cuenta que mi fecha de ingreso aparece como varios meses después de la fecha en que yo ingresé. ¿Ya? Sigamos. En este estatuto también hace referencia de las capacitaciones, que es un derecho que tiene el funcionario público para ser capacitado, pero también es una obligación. Es una obligación porque desde el momento en que un funcionario es aceptado o es designado para participar en una capacitación, está obligado a asistir y no puede por ello desatender sus obligaciones funcionariales, su trabajo. Pero sí tiene derecho a que se le compense. Por ejemplo, si la capacitación es fuera del horario de trabajo, supongamos que esta capacitación empiece a las 6 de la tarde y termine a las 9 de la noche, y su jornada de trabajo en realidad terminó a las 5:30 o a las 5, ustedes tienen derecho a que esas 3 horas se le compense dentro de su jornada ordinaria normal. ¿Ya?
Y hay capacitaciones que son voluntarias, que el propio funcionario dice, ok, yo voy a acceder a esta capacitación, pide que se le incorpore, pero lo que sí tienen después que ser evaluados de su capacitación. Tienen que entregar un reporte de cómo fue su resultado, ya sea a través de una evaluación, presentación de trabajo, varias pruebas, pero hay que entregar un reporte. ¿Bien? Las calificaciones también tienen una norma aparte, la carrera funcionaria, o sea, en el estatuto administrativo, en el título de la carrera funcionaria, habla de las calificaciones, pero existe una ley aparte que habla sobre las calificaciones. Y adicionalmente, cada institución o servicio público tiene un reglamento interno respecto a las calificaciones. ¿Ustedes conocen su reglamento de calificaciones de su servicio, de su hospital? ¿Lo conocen? ¿Lo han revisado? No, no. Ya. Los invito a hacerlo. ¿Por qué? Porque resulta que ahí justamente aparece cómo se hace el proceso de calificación. Ahí habla de la retroalimentación que tiene que existir, la posibilidad de apelar a su calificación, de impugnar la nota que les están poniendo. Entonces, si ustedes no saben cómo se hace, es porque no han revisado su reglamento de calificación. Y si no tiene reglamento de calificación, está la ley, que la vamos a revisar cuando nos toque el módulo de calificaciones, porque tengo entendido que tenemos un módulo exclusivo de eso. Me parece, sí, el módulo 6, proceso calificatorio. Entonces, desde ya los invito a que antes de que lleguemos al módulo 6, alguno extraiga el reglamento de calificaciones, lo revise, lo comparta entre sus compañeros, lo compartan con nosotros, el equipo. Las calificaciones da la jefa directa, la revisa la jefa de servicio. Claro, claro, justamente. Las calificaciones, ustedes primero tienen una primera evaluación. En algunos servicios se aplica la autoevaluación. ¿Ya? En la autoevaluación ustedes dicen, ya, ok, yo me merezco un 7 en esto porque yo lo he hecho espectacular y aquí me merezco un 6 o un 5 porque igual como que he bajado un poquito mi rendimiento o mi capacidad para cumplir esto. Eso pasa a su jefe directo, Nos juntamos, lo leímos. ¿Cómo? Vemos y vemos. Ya, el reglamento de calificaciones se puede pedir en la unidad de personas, relaciones laborales, parece que se llama, alguien había escrito. Ahí lo pueden pedir y si no está en la página o lo pueden pedir directamente por correo electrónico que se lo envíe. Nos notifican, nos juntamos, la leemos y vemos. Exactamente, claro. Bueno, algunos servicios, como les digo, parten por la autoevaluación, entonces el propio funcionario se autocalifica y después se junta con su jefe directo y su jefe directo le dice, ya, no, aquí no, te pusiste un 7, pero yo no te voy a poner un 7 porque acuérdate que... Y nos empiezan a sacar los trapitos al sol y nos dicen, ya, ok, pongámonos un 6, ¿no? Mejor un 5. Y ahí se conversa. Y una vez que ya llegan a ese acuerdo, este jefe directo le entrega al jefe del servicio y ahí viene la entrevista, la siguiente de retroalimentación con el jefe del servicio y uno le dice, ok, estas son mis notas. Y él puede subir o bajar. Claro, nos notifica, nos juntamos, la leemos, exacto. Claro, así mismo. Cuando uno ya va con el jefe del servicio, el jefe máximo, ya no mi jefe directo, con el jefe superior del servicio, ahí tiene que existir la conversación y decir, ok, estas son mis notas. El jefe del servicio puede decir, ¿sabes qué? Conversamos con tu jefe directo y aquí te vamos a subir esta, te vamos a bajar esta. ¿La nota puede ser puesta solo por el jefe y el encargado? No, siempre tiene que existir la opinión propia. Siempre, don Gonzalo. Por eso es importante el reglamento de calificaciones. El reglamento de calificaciones dice que uno tiene derecho al pataleo, al reclamo, pero dicho adecuadamente a una entrevista de retroalimentación. Entonces la jefatura lo que dice es que dice, mira, ¿sabes qué, Gonzalo? Te vamos a poner aquí un 5 porque en realidad tú fallaste en esto, pero igual lo estás superando. Yo te invito a mejorar tu nota, a poner más empeño en esto.
no sé, tu relación con los funcionarios, con el resto de los colegas, o la oportunidad para entregar la información que se te pide, por ejemplo, y ahí ponen la calificación. Y uno, en la misma conversación, pues si sabes que yo no estoy de acuerdo, porque en realidad yo sí cumplo, y cuando termina esta reunión de retroalimentación, uno se notifica y tiene un plazo para apelar. Y ahí uno dice, ok, yo no estoy de acuerdo y pido que se evalúe. Y eso pasa después a una comisión de evaluación, ¿cierto? Y ahí esa comisión lo que hace es pelear por mejorar su nota. En buenos términos es eso. Por eso que hay que ver a quién nosotros ponemos de representante dentro de la comisión de evaluación. Los profesionales van a defender profesionales, los administrativos, los técnicos. Entonces hay que poner ojo, yo en cuál estamento estoy, a quién voy a votar para que sea nuestro defensor al momento de evaluar las notas. ¿Ya? Va a ser un tema muy interesante, por eso los invito a revisar lo que son las calificaciones. Y luego vienen las promociones, que son las... es un chiste muy malo cuando uno habla de las promociones, porque dice, no son las ofertas, pero nosotros sabemos que las promociones son los ascensos o la movilidad en el cargo. Y si la calificación personalmente siento que solo están viendo el desempeño en las 2 últimas semanas y no los 3 meses. Ese entonces, don Gonzalo, ese va a ser su argumento de apelación. Porque la calificación solo tiene que referirse al periodo respecto al cual se evalúa, pero a todo el periodo. O sea, no pueden a usted calificarlo por algo que usted hizo o no hizo en el anterior periodo de evaluación. Lo que corresponde es que usted sea evaluado por lo que hizo dentro del periodo que corresponde. ¿Ya? Entonces, si usted dice, ¿sabe qué? Me están calificando por las últimas 2 semanas, sí, pero no vieron todo lo que yo hice el resto de los meses hacia atrás, entonces no estoy de acuerdo con la calificación. Sí, así que a pelear eso, a discutir eso con buenos argumentos. Las promociones, como dije, el tema de las evaluaciones, o sea, de los ascensos y cambios de grado. El título tercero es importante porque ahí justamente habla sobre la jornada de trabajo, la obligación que tenemos como funcionarios de atender nuestra jornada de trabajo, nuestro horario, las justificaciones que podemos tener para poder no asistir, por ejemplo, por día administrativo, vacaciones, licencias médicas. Habla de las destinaciones y comisiones y los cometidos que cumplen los funcionarios. Y dentro de lo que es la jornada de trabajo es importante analizar un tema que es muy recurrente dentro de todos los servicios públicos, que es el tema de la presentación de licencia. A uno lo pueden echar del servicio público si es que no asiste a trabajar a su jornada laboral, injustificadamente. Eso todos lo sabemos. En general, de cualquier trabajo nos pueden echar, pero en el servicio público, cuando estamos a contrata o de planta, nos pueden echar solamente a través de un procedimiento sancionatorio, ya sea un sumario administrativo o una investigación sumaria. Eso lo saben. ¿Sí? ¿No? Solamente de esa forma nos pueden echar. Ya. Solamente de esa forma nos pueden echar. O sea, si yo estoy contratado bajo la modalidad de contrata, y estoy a contrata hasta el 31 de diciembre, a mí no me pueden echar porque yo estoy hasta el 31 de diciembre. No me pueden decir como en el trabajo particular que, mire, aquí está su carta de despido con 30 de anticipación, váyase para la casa. No, no se puede hacer eso en el servicio público. ¿Cuándo sí se puede hacer? Cuando la persona ha sido objeto de una sanción administrativa de destitución. En ese caso, la persona puede ser expulsada de su trabajo. Consulta, ¿dónde se determina el caso mío con enfermedad? Que debamos tener jornada cuarto turno como jornada laboral en su propio reglamento dentro del servicio. Deben tener jornada cuarto turno como jornada laboral y no, por ejemplo. Y el 4x4 lo ocupan en otros hospitales, porque eso justamente se establece en los reglamentos, en el funcionamiento interno de cada, en este caso, hospital. En el hospital del cobre. Ya. Claro. Eso está establecido por cada
cada hospital. Ellos mantienen su regulación de horario. Y eso va a depender también según la dotación que tengan. La dotación a lo mejor permite tener una jornada determinada y no otra. Va a depender mucho de la dotación. Claro, claro, según las clínicas. Claro. A ver. No, por nada. Doña Laura. Ya, entonces, lo que les decía, a nadie pueden echar a menos que haya un sumario administrativo o una investigación sumaria. Ahora, la investigación sumaria nunca puede concluir en una destitución. Esto recuérdenlo bien, porque lo vamos a analizar. La investigación sumaria nunca puede terminar en una destitución. La investigación sumaria siempre va a terminar en una censura, en una amonestación por escrito, ¿cierto? En una multa o una suspensión de funciones. Por ahí. No puede llegar más allá. La única posibilidad en que una investigación sumaria concluya con una sanción de destitución es en aquellos casos en que se investiguen los atrasos reiterados o las ausencias injustificadas del funcionario público. ¿Ya? Que no se les olvide nunca eso. Una investigación sumaria jamás termina en destitución. Por ley no se puede. El estatuto lo prohíbe. La única opción en que una investigación sumaria concluya con una destitución es cuando se investiga atrasos reiterados y las ausencias injustificadas. Ya los atrasos reiterados también tienen que ser injustificados. Cuando es un sumario administrativo, que son más largos, más extensos, más complejos, ahí sí puede terminar con multa, suspensión, con censura o amonestación por escrito o con destitución. Ya, ¿por qué les digo esto? Porque es muy común que una persona que no cumpla su jornada laboral sea objeto de un sumario, de una investigación sumaria y lo destituya, porque no se presentó a trabajar. ¿Hay algún plazo para que una persona que no se presenta a trabajar lo justifique? A ver si es que alguien me puede responder eso. ¿Hay algún plazo para justificar la inasistencia? Dentro de las primeras 24 horas. ¿Ya? ¿Alguien opina lo mismo o diferente? Y si no me equivoco, el tercer día se puede. Ya. Don Gonzalo, ¿usted era el que trabajaba en relaciones laborales o no? ¿Quién era el que trabajaba en finanzas? Ya, 48 horas. ¿La persona que trabajaba en relaciones laborales? 48 horas extendida la licencia médica. Ok, ya. 72 horas, dice doña Lisandra. Ya. Yo les quiero contar que ninguno de ustedes se equivoca cuando responde, porque aquí hay que solamente separar dos ideas que es importante destacar. Una, licencias médicas. Dos, que está en el párrafo quinto. Dos, la jornada laboral. Licencias médicas. Veamos primero licencias médicas. Si yo me enfermé y me dieron una licencia médica, yo tengo un plazo definido para entregar esto a mi empleador para que pueda tramitar la licencia médica y me puedan pagar o le paguen al servicio, en su caso, por mis días no trabajados. Generalmente en algunos servicios es de 48 horas, 72 horas, en que yo se lo tengo que entregar a mi empleador. ¿Sí? Si yo lo entrego después de esa fecha, no me pagan la licencia. ¿Sí? Eso que quede claro. Si pasa ese tiempo, yo entregué mi licencia la semana después, no me van a pagar la licencia y esos 2 días que no trabajé me los van a descontar porque no los trabajé. ¿Ya? Eso es respecto a licencia médica. Vamos ahora a jornada laboral. Lo que la ley sanciona es la ausencia injustificada. ¿Qué significa? Que si usted no se presentó a trabajar y no tiene cómo justificarlo, se va. Lo echamos del servicio. ¿Ya? Entonces puede ocurrir que una persona no se presenta a trabajar porque justamente fue a médico y el médico dijo, ¿sabe qué? Tienes 4 días de licencia, tienes 5 días de licencia. Y no fue en toda la semana a trabajar. Y en toda la semana nunca llevó la licencia.
Jamás la llevó. Completó el cuarto o quinto día y dice, ya, ¿y ahora para qué la voy a llevar? Si ya me pasé los plazos para entregar la licencia. ¿Qué saco ahora con llevarla? No la llevo, me la guardo. Porque si la entrego hoy día no me la van a pagar, así que me van a descontar igual los 5 días, así que agarro la licencia, no la rompa, guárdela. ¿Por qué? Porque en algún momento van a revisar, pero aquí don Claudio faltó 5 días al trabajo. 5 días no vino a trabajar. Vamos a hacer una investigación sumaria. Don Claudio, usted 5 días no fue a trabajar. Y esta investigación sumaria partió 8 meses después de que yo no había ido a trabajar. Y me piden declarar, oiga, usted estuvo 5 días sin venir a trabajar. Y eso no tiene justificación, usted no tiene cómo justificarlo. Y yo saco mi licencia médica que dejé guardada ahí, escondida entre medio de unos bolsos, unas mochilas, unos cuadernos. Lo saco y, sí, aquí está mi licencia médica. ¿Y por qué no la entrego? No, porque ya se me había pasado el plazo, estuve con fiebre, estuve con COVID, estuve con, no sé, así que, ¿para qué la iba a llevar? Entonces, ¿tiene justificado los 5 días que no asistió? Sí, señor, tengo justificado los 5 días. ¿Sí? ¿Se comprende la diferencia? ¿Se comprende la diferencia entre la justificación de la inasistencia y lo que es la licencia médica? ¿Sí? Ya. Gracias, doña Nico. Entonces, siempre tengamos en cuenta esto, y yo se los digo porque me ha tocado muchas veces ver estas situaciones en que el funcionario es acusado de ausencia injustificada y dice, pucha, si a mí me dieron licencia médica, ¿para qué le iba a llevar si al final no tenía nadie que me llevara la licencia, estaban todos enfermos, estábamos en pandemia? Yo digo, ¿pero tiene la licencia? Sí, por ahí la tengo guardada. Y empezamos desesperados a buscar la licencia, alguna copia, hablar con el médico, y ahí uno justifica la inasistencia. ¿Ya? Entonces lo que la ley sanciona es la ausencia injustificada. Licencia médica es otra cosa. Así que nunca vote las licencias médicas, déjenlas guardadas. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna duda? Y les pregunto porque nos quedan 15 minutitos y la idea es que aprovechemos estos 15 minutos. ¿Alguna duda? En el caso de abandono tenés que salir por emergencia. Justamente, tal como dice don Edgardo. Un llamado de que el hijo le pasó algo, que hubo un accidente, que un problema en la casa, que usted llega y ahora como son electrónicas, claro, llegan automáticamente al empleador. Sí, pero aunque usted no me crea 057168, no sé su nombre, pero hombre o mujer que me esté hablando por ahí. Aunque usted no me crea, a pesar de que la licencia electrónica hoy día es obligatoria, hay muchos médicos que dicen, oiga, ¿sabe qué? No me funciona el sistema electrónico, se la doy por mano, y ahí uno tiene que estar con la licencia por mano. ¿Ya? El médico a veces tiene problemas de internet, la señal no le funciona, no puede digitalizar la licencia y saca el papelito a mano y se lo entrega. Así que, ojo con eso. Claro, en el caso, como dice don Ricardo, de la persona que abandonó por tener que salir por emergencia, siempre guarden algún antecedente de la emergencia que tuvieron. Sálvense con algún correo. Si están ahí al lado de su computador, tengo que retirarme en forma urgente porque ocurrió tal cosa. Y envían su correo, lo dejan guardado y se van, marcaron la salida y se van. Le irán a descontar esas horas, no se las van a pagar, que no les quepa duda. Les van a descontar los días que no trabajaron, en teoría injustificadamente, pero no los van a poder echar por eso. ¿Sí? Ya. Si alguien quiere decir algo, que parece que hay un micrófono prendido. Ya. Luego, dentro de nuestro estatuto, vamos a encontrar las obligaciones funcionarias, ¿es cierto? Y ahí estábamos hablando de lo que es la jornada de trabajo, ahí vamos a ver la subrogación, las prohibiciones y las incompatibilidades. Y aquí va a ser importante porque de las prohibiciones y las incompatibilidades van a surgir nuestra responsabilidad administrativa, que nos van a exigir, oiga, usted es responsable administrativamente de tal o cual situación. Entre los derechos funcionarios, ahí nosotros vamos a tener nuestros derechos, ¿cierto?, a las remuneraciones, las asignaciones, los feriados, los permisos, las licencias médicas, las prestaciones y todos esos derechos que yo creo que muchos de ustedes conocen, pero en materia administrativa a veces se dan en forma
diferente. Nosotros tenemos permisos administrativos que a veces las personas que trabajan con código de trabajo no los tienen, y los permisos generalmente son los mismos que tienen el resto de las administraciones. La responsabilidad administrativa va a ser un tema muy importante porque ahí justamente se relaciona con esto, con las obligaciones funcionales, las prohibiciones, porque cuando uno incumple una prohibición o no cumple una obligación, está sujeto a lo que es la responsabilidad administrativa. Y ahí vamos a conocer que hay distintos tipos de responsabilidad. Hay responsabilidad civil, responsabilidad penal, responsabilidad política y responsabilidad administrativa. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de la responsabilidad civil, es la que tiene una persona por algún hecho o daño que haya causado. Y eso lo conocemos a diario. Compré en la tienda y no me entregó el producto, hay una responsabilidad civil. Iba conduciendo y chocó con otro vehículo, hay responsabilidad civil. Compré una casa y la constructora no me la entregó completa, responsabilidad civil. ¿Ya? La responsabilidad penal, todos la conocemos, una persona comete un delito y va a tener entonces responsabilidad penal. La responsabilidad política es la que tienen los ministros de Estado cuando los llaman y delante del Congreso tienen que justificarse, y si no tienen justificación, dan el voto político y lo sancionan. Y la responsabilidad administrativa es diferente porque la responsabilidad administrativa guarda relación con la función pública, con el cargo público que nosotros ejecutamos. Pero se relaciona con la responsabilidad civil y se relaciona con la responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque el funcionario público eventualmente podría cometer un delito en el ejercicio de su cargo y eventualmente podría causar daño a las personas a raíz de su cargo. Adelante, don William, que le vaya bien. Entonces, eventualmente puede existir responsabilidad penal, pero a veces la responsabilidad penal no significa responsabilidad administrativa, y la responsabilidad civil no significa responsabilidad administrativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede que me sancionen penalmente, pero no administrativamente, o puede que me sancionen administrativamente y no penalmente. ¿Sí? Una malversación de fondos públicos, un uso indebido de los recursos fiscales, el delito de cohecho, va a haber responsabilidad administrativa y responsabilidad penal. Y eventualmente podría haber una responsabilidad civil si es que yo a causa de eso perjudiqué a algún tercero. Por ejemplo, un tercero participa en una licitación y no se gana la licitación porque un funcionario se coludió con la empresa que se gana la licitación y obtienen que ellos ganen la licitación. Ahí hay una responsabilidad penal, ¿sí? Porque él recibió algún beneficio, entonces hay una responsabilidad penal, un delito de cohecho. Hay una responsabilidad administrativa porque él incumplió una obligación de no mantener vínculo con la persona que estaba postulando, no relacionarse, no conversar con él. Y eventualmente la persona que resulta perjudicada, que no se adjudicó la licitación, podría demandar al servicio, al Estado, ¿cierto? Y a la persona responsable dice, ¿sabe qué? Usted me causó un daño millonario, porque yo tenía todas las opciones de ganarme esta licitación y no la gané y perdí plata. Y puede haber entonces una responsabilidad civil. Va a ser interesante hacer esos análisis de responsabilidades administrativas. Y la cesación de funciones, que nosotros lo vamos a ver, que una de ellas ya sabemos que es la sanción, pero también puede ser la renuncia, puede ser el cumplimiento de un plazo. ¿Sí? Pero ¿a quién se debe concurrir si veo que en mi unidad los encargados no están haciendo cosas profesionalmente? Como por ejemplo contratar amigos que se está excluyendo. Ya. Importante eso, don Gonzalo, ¿por qué? Porque cuando nosotros vemos una irregularidad administrativa, y en este caso una grave irregularidad administrativa, yo tengo un deber, una obligación, que es de denunciar. Esa obligación de denunciar significa que si yo no denuncio, me hago parte de lo que yo estoy observando y tengo responsabilidad administrativa. Peor aún si es que yo tengo un cargo. Por ejemplo, si yo tengo el cargo superior respecto de las personas que están realizando esto, mayor responsabilidad administrativa voy a tener yo porque no denuncié ese hecho. Segunda cosa importante, cuando yo hago una denuncia, yo lo tengo que hacer al superior jerárquico.
Y esa denuncia yo la hago en el marco de una ley que a mí me permite una cierta protección. ¿Qué significa? Que durante un cierto tiempo yo no puedo ser destituido de mi cargo, no puedo ser evaluado, ¿sí? Y tengo derecho a que se guarde la reserva de mi identidad. Si se descubre, si se determina que yo hice la denuncia en forma calumniosa, mentirosa, engañosa, me van a terminar echando. Porque en realidad lo que yo denuncié, en realidad lo hice por protegerme, para que no me echaran. Yo veía que me iban a echar, entonces voy a inventar una denuncia, me echan cuando se descubre eso. Pero de lo contrario, si es que usted hace una denuncia porque usted observó esas situaciones, usted va a tener una garantía. Lo vamos a ver también en responsabilidad administrativa. Usted tiene una garantía que durante ese periodo usted no puede ser evaluado si es que la persona que usted está denunciando es su evaluador, no lo puede evaluar. Tampoco puede ser destituido de sus funciones y no puede ser modificado su lugar de trabajo. ¿Sí? Es una norma que le entrega protección y habla justamente sobre la protección que hay para denunciar este tipo de situaciones. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Ya, y de la cesación de funciones, entonces vamos a ver también el caso del fallecimiento, cuando, no sé si ustedes han tenido en algún momento la pena de sufrir el fallecimiento de algún colega, y ahí también opera la cesación de funciones, pero también existe el periodo para pagar la remuneración, ya que se le paga la remuneración. Y la extinción de la responsabilidad administrativa, porque puede pasar un tiempo en el que finalmente nadie me hizo una investigación sumaria, y como no se hizo esta investigación, mi responsabilidad administrativa prescribió y nunca me tuvieron que sancionar. ¿Sí? ¿A quiénes afecta el estatuto administrativo? Ya lo vimos: a los ministerios, las intendencias, gobernaciones, servicios públicos centralizados, servicios públicos descentralizados, la gran mayoría de los servicios públicos, ¿ya? Y las excepciones, quienes no están afectos al estatuto administrativo, yo ya les comentaba al principio y les dije que hay algunos que tienen estatutos aparte, estatutos separados. Por ejemplo, las municipalidades, y ahí nos indica que las municipalidades, ¿cierto?, tienen un estatuto aparte, por eso hay un estatuto para funcionarios municipales. Nosotros vamos a estudiar estatuto administrativo para funcionarios públicos. La Contraloría General de la República también tiene su propio estatuto, el Banco Central, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Orden y Seguridad. Carabineros tiene su propio estatuto, ellos tienen su forma de ingreso, sus escalafones, sus grados, su forma de institución, todo aparte. El Consejo Nacional de Televisión, el Consejo de la Transparencia y las empresas públicas creadas por ley, que ellas se rigen justamente por la ley que crea este tipo de empresa. ¿Ya? Eso es lo que corresponde respecto a las instituciones que afecta el estatuto administrativo. Finalmente, lo que es cargo público, ya lo dijimos, que en el estatuto administrativo se define que es aquel que se contempla en las plantas o como empleos a contrata en instituciones reguladas por el estatuto administrativo. Y hay una presentación que se les envió que habla sobre la función pública, porque cuando uno dice cargo público, función pública, son dos cosas muy diferentes y dentro de la ley siempre lo va a encontrar separado. Cargo público es el puesto que yo detento porque soy funcionario público, pero la función pública es aquella que cualquier persona puede realizar cuando realiza una actividad que procura el interés general. ¿Sí? O sea, yo podría estar cumpliendo una función pública, pero no tengo el cargo público. Hay una parte de la doctrina administrativa que dice que una función pública la puede realizar incluso un privado cuando utiliza recursos del Estado en ese trabajo. Por ejemplo, cuando una corporación sin fines de lucro postula a fondos concursables, ¿cierto? Y se adjudica, por ejemplo, la capacitación o la colaboración con adultos mayores para tal actividad. Una corporación sin fines de lucro que se dedica al trabajo de reparación de daños respecto a los niños. Ellos no son funcionarios públicos y ellos no ejercen cargos públicos. Sin embargo, ellos realizan una función pública. ¿Y por qué es importante destacar eso? Para efectos de la fiscalización. Porque cuando una institución realiza una función pública o una persona realiza una función pública, entonces es probable que Contraloría pueda tener la opción de averiguar de qué forma están utilizando esos recursos.
porque si ocupa recursos propios y realiza una actividad por el solo interés moral que tiene, hágalo, ocúpelo. Pero si el Estado le va a facilitar dinero a un privado para realizar alguna tarea que es parte de la labor del Estado, entonces eso va a ser función pública. Por favor, retengan ese conocimiento de que cargo público no es lo mismo que función pública, para que después ustedes entonces lo podamos ir aplicando con tranquilidad durante el resto del curso. Faltan 2 minutos para las 5 de la tarde. Por favor, si hay alguna duda, algo que quieran profundizar para la siguiente clase, partir con eso, o algún comentario antes de que se acabe este minuto de clase. Para los que estén aquí, porque veo 27 personas conectadas, pero no sé si están los 27 conectados. Me imagino que también están haciendo otras tareas, otras actividades, entonces se entiende. ¿Todo claro, doña Katy, don Gonzalo? Muchas gracias. Ya, doña Jenny, tiene una duda. Dígame. Si quiere puede prender su micrófono o lo puede escribir por acá. Doña Alexandra, doña Yaritza, don Ricardo. Doña Jenny, yo no sé si dijo, yo tengo duda o no tengo duda. Yo tengo duda. Los contratos mes a mes, al cumplir 2 años, ¿la ley los protege? Excelente pregunta, doña Jenny. Le agradezco su pregunta. Consulta las clases grabadas. Entiendo que sí, doña Laura, que estas clases van a quedar disponibles en una plataforma, no sé por cuánto tiempo, pero sí entiendo que van a quedar disponibles. Y quiero agradecer la pregunta de doña Jenny, porque de verdad es una muy buena pregunta. Los contratos mes a mes, al cumplir 2 años, ¿la ley las protege? No, doña Jenny. Los contratos mes a mes en realidad no deberían ser mes a mes. Un funcionario contrata dura hasta el 31 de diciembre o hasta antes. Uno lo puede contratar hasta el 30 de agosto, hasta el 27 de septiembre, pero solo dentro del año. El periodo máximo que puede durar un empleado a contrata es hasta el 31 de diciembre del año respectivo. Ya, eso por una parte. Ahora, cuando una persona lleva más de 2 años o ha tenido más de 2 renovaciones, la Contraloría dijo algo muy importante, un dictamen que sacó, que habla de la legítima confianza. ¿Qué significa esto? Que antes de la doctrina de la legítima confianza, cuando un funcionario podía llevar 3, 4, 5 años, y todos los años en noviembre comenzaban los nervios, me irán a renovar, me irán a renovar, me irán a renovar, y no los renovaban. Y ese funcionario se quedaba sin trabajo porque no hay indemnización, ni años de servicio, ni nada. Se quedaba sin trabajo. ¿Qué fue lo que dijo Contraloría? Cuando una persona lleva más de 2 años o más de 2 renovaciones de calificaciones, también más de 2 calificaciones, y en lista 1, tiene la legítima confianza de que esa persona puede ser renovada porque está realizando bien su trabajo. Y si la institución lo quiere desvincular, lo que tiene que hacer es fundamentar la decisión de destitución o de no renovación. Eso es lo que ha dicho Contraloría. Entonces no nos confundamos cuando de repente, a ver, si una persona lleva trabajando más de un año de contrata, pero lo renuevan cada 3 meses. Claro, ya debería pasar a contrata. De todas formas, debería pasar a contrata. Debe pasar a contrata esa persona. ¿Sí? Pero, como les digo, la renovación, en este caso, la garantía que le da este dictamen de Contraloría es que si la institución hoy día lo quiere desvincular, lo que tiene que hacer es fundamentar la desvinculación. ¿Y cuál es el fundamento? Que la persona se encuentra sancionada por un sumario administrativo, por irregularidad, por algún tema, no sé, incumplimiento en sus labores, o tiene que justificarlo. No es como antes que simplemente le comunicamos que su contratación no va a ser renovada el próximo año. Y uno dice, ¿por qué? Si yo llevo más de 2 años trabajando. Entonces, el dictamen de Contraloría le dio esa garantía a los funcionarios públicos.
Ya, son las 5:02 según mi reloj. Ojalá que el de ustedes coincida con el mío. El resto del material se les va a ir enviando en la medida que se haya comprometido. Y creo que nos encontramos el próximo jueves. Los invito a revisar, mientras tanto, algunas cosas, el reglamento de calificaciones y otros temas que son importantes para que podamos ir avanzando también en el resto de la clase. ¿Sí? Marcelo. Bien, muchas gracias, don Claudio, por la sesión de hoy día. Los esperamos el próximo jueves a las 15:30 también, de 15:30 a 17 horas, igual el horario se mantiene. Y recuerden que esta clase ha sido grabada y va a ser subida nuevamente a la plataforma para que ustedes la puedan revisar. Y les encargo revisar también los contenidos de este primer módulo, ya que están las cápsulas, está también el material complementario. Y el próximo martes en la mañana ya se va a abrir el módulo 2 y el módulo 3, ¿ya? Que son los que siguen conforme a la planificación del curso. Así es que, sin más preámbulo, les doy las gracias por haber asistido hoy día a esta sesión sincrónica y nos veremos la próxima semana, entonces, el próximo jueves en la clase en línea con el abogado don Claudio Contreras. Así es que tengan una muy buena tarde y nos vemos el próximo jueves. Recuerden revisar el contenido en la plataforma. Muchas gracias por su asistencia.